Hola, hola queridos amigos, otra vez nos encontramos para seguir nuestro estudio de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, ya llegando al final, ya estamos llegando al final del recorrido de la carta a los Gálatas y estamos ya en la etapa en que vamos a las conclusiones de lo que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy quiero centrarme en una sección que va desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Ahí San Pablo dice algo muy interesante, porque habla de qué manera afectan las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Seguramente has escuchado hablar del karma, ¿no? Esta idea que viene del hinduismo, ¿no? Donde las personas viven constantemente recibiendo, ¿no?, lo que merecieron sus actos, el karma, hasta que finalmente alcanzan el nirvana, ¿no?, y se liberan completamente de la vida física y alcanzan la vida espiritual. Bueno, esta idea de que lo que nosotros hacemos repercute de alguna manera para nuestra eternidad existe en el pensamiento oriental. El planteamiento que hace Pablo desde el concepto de la historia que él tiene como judío es diferente. Él no se plantea la historia en términos cíclicos o en términos de espiral. Él ve la historia de un punto de vista lineal. Sabes que los seres humanos tenemos un principio, tenemos un final, pero en ese contexto él escribe lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Acá hay algo muy importante. Muchas veces los seres humanos estamos preocupados con una idea de Dios equivocada, de que Dios castiga nuestros errores, nuestras faltas, ¿no? Bien, ante esto tenemos que decir un par de cosas. Primero, Dios no te va a castigar por tus errores. Si alguien tuvo que recibir algún castigo, ya lo recibió Jesús. Isaías 53 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga, por su sacrificio, fuimos todos curados, sanados, salvados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si Dios nos tuviera que castigar realmente por todos los errores que cometemos, pues estaríamos huyendo de la ira de Dios las 24 horas del día. En tercer lugar, no es menos cierto que aún las cosas que nos ocurren dramáticas en nuestra vida, triste, forman parte del hecho de que vivimos en este escenario entre el bien y entre el mal. Y como vivimos en este escenario entre el bien y el mal, pues lamentablemente muchas veces padecemos por el hecho de vivir en este contexto. El mal, el dolor, el sufrimiento nos golpea a todos, más tarde o más temprano. Entonces no podemos estar planteando lo que ocurre como un resultado de que un poder sobrenatural llamado Dios está castigándonos, está obrando en nosotros, nos tiene algún tipo de fobia, de tirria, ¿no?, y reprende maliciosamente lo que nosotros hacemos. Esto realmente no es lo que plantea Jesús. Jesús, por el contrario, nos viene a enseñar que el propósito de un Padre de amor es salvarnos más allá de nuestras miserias, más allá de nuestros errores, más allá de nuestros pecados. Y que aún cuando cometemos una falta, nos dice el Nuevo Testamento que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea, finalmente, si uno ama a Dios, aún las cosas feas, dramáticas, horribles que nos pueden acontecer en la vida, Dios las puede instrumentalizar para nuestro beneficio. Entonces, con esto en mente es importante volver a leer este texto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué significa? Pues básicamente que aquí nosotros encontramos que existe una ley que podríamos decir de retribución natural, ¿no? Lo que nosotros hacemos repercute en lo que va a acontecer en nuestra vida. ¿Cómo tenemos que entender esto? Bien, primero pensemos en la vida eterna. Si yo hoy acepto a Jesús, ¿cuál va a ser la condición de aceptar a Jesús? Primero, una vida abundante de este lado de la eternidad, con la ayuda y la bendición del Señor. Y en segundo lugar, la vida eterna. Entonces, la decisión de haber aceptado a Jesús, el haber aceptado a Jesús, repercute en mi vida presente y va a repercutir en mi vida eterna. Y si yo no acepto a Jesús, si elijo no creer en Jesús, ¿cuál será el resultado? Pues Jesús lo dice. Él dice que el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino para salvar. Pero el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya está condenado.
Entonces no solo me pierdo una vida abundante, una vida mejor, una vida feliz, una vida más plena, una vida en todo sentido más equilibrada, que pueda enfrentar con mayor asertividad los problemas, las dificultades y por sobre todo la vida eterna, ¿sí? Me pierdo todo eso. Entonces, lo que yo decido repercute en lo que ocurre. Mis decisiones llevan a actos y los actos siempre traen consecuencias. Si yo frente a un semáforo en rojo me detengo, no recibiré una multa en mi casa. Pero si yo paso cuando el semáforo está en rojo, o yo voy más allá de un límite de velocidad, o yo me salto una ley, indudablemente eso va a repercutir en mi vida. Recibiré una multa, probablemente incluso la prisión por un delito grave. ¿Quiere decir eso que Dios me castiga? No, simplemente que nosotros vivimos en un mundo donde hay causas y hay efectos. Y finalmente lo que nosotros elegimos hacer con nuestra vida repercute en lo que vamos a hacer. Si yo elijo tener una vida ordenada, una vida coherente, una vida centrada en Dios, una vida ética, una vida de principios, eso va a afectar todas las cosas que yo haga en la vida, todo lo que me ocurre en la vida. Ahora, ¿significa que no voy a tener problemas? ¿Que no voy a tener inconvenientes? No, no es eso. Pero si tú eliges bien, por ejemplo, la persona con la que vas a compartir tu vida, esa buena decisión te va a acompañar el resto de tu vida. Si eliges mal, pues la decisión también te acompaña. Si nosotros elegimos para nuestro futuro una profesión con buena salida laboral y acorde a nuestras capacidades, eso va a repercutir en el resto de nuestra vida. Finalmente, todo lo que sembramos, todo lo que hacemos tiene una repercusión. De la misma manera, si nosotros damos amor, si nosotros damos respeto a alguien, más tarde o más temprano se cosecha lo que nosotros hemos dado. Eso es lo que nos está tratando de decir aquí el apóstol San Pablo. A continuación dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí está el tema nuevamente de la carne. Si lo único que yo hago es pensar en la complacencia personal, en seguir los dictámenes de mi naturaleza humana, carnal, caída, mis tendencias, si yo solamente permito que el fruto de la carne emerja en mi vida y tome el control de mi vida y yo practique las obras de la carne, por así decirla, que están enunciadas aquí, ya lo hemos leído ayer. Aquí hemos leído que habla del adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicidades, las enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Bueno, cuando yo quiero que mi vida vaya por ese camino, indudablemente esa decisión que es equivocada va a tener consecuencias, no solo en mi vida presente, sino en el futuro. Pero si yo elijo caminar con Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo, también repercute en mi vida presente. Y si yo elijo que realmente el Espíritu me guíe, eso va a tener un efecto positivo en mi existencia ahora, pero me va a ir encaminando hacia la vida eterna, porque me va a llevar a elegir a Jesús cada día el Espíritu. El Espíritu me va a llevar a aprender de Jesús cada día, a arrepentirme de mis errores, a reconocer mis faltas, a tratar de enmendar mis caminos, a crecer, a mejorar. Y todo eso indudablemente nos hará mejores personas de este lado de la eternidad y finalmente tendremos la vida eterna. Pero ser guiado por el Espíritu significa que no me enfermaré nunca, significa que no tendré un problema, una dificultad, no. Mientras reine Satanás y vivamos en el contexto del gran conflicto, el mal, el dolor, la enfermedad y la muerte, más tarde o más temprano van a llegar a nuestra vida, porque no somos inmortales y porque no vivimos en un mundo perfecto. Pero así todo, si tomamos buenas decisiones y nos dejamos guiar por el Espíritu, nuestra vida presente puede ser plena y nuestra vida futura ser la vida eterna. Y termina diciendo Pablo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces hacemos el bien y decimos, bueno, me he esforzado, pero no veo respuesta. No, hay que insistir. Hay que insistir. Hay que insistir en hacer el bien. Debemos vencer el mal con el bien. Insistir en hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Insistir en ser buenas personas. Insistir en que el carácter de Cristo se refleje en mi vida. En otras palabras, esforzarme por vivir aferrado al Señor para que el Espíritu de Cristo me cambie, me lleve a ser bueno, me lleve a ser una persona fiel, una persona consagrada que refleje el carácter de Cristo. Así dice San Pablo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos
y mayormente a los de la familia de la fe. Amados, Jesús nos salva para ser buenos. Jesús nos transforma para ser buenos, porque la verdadera felicidad se encuentra finalmente en ser semejante a Dios. Y Dios es amor. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.